Aproveché que se quedó dormido para darle un beso a escondidas, pero de repente abrió los ojos y, con un tono seductor, dijo, ¿me puedes besar otra vez, por favor? Me llamo ella, y él se llama Elare. En la primera gran clase de la universidad, nos asignaron al mismo profesor. Cuando el profesor tomó lista 2 minutos antes, llamó primero su nombre. Era la primera clase de la universidad, una gran clase donde estudiantes de diferentes especialidades estaban juntos. Llegué temprano al aula y me senté en el medio. Ya había la mitad de los estudiantes en el aula, y quedaban 2 minutos para que empezara la clase. El profesor ya había comenzado a tomar lista. Al escuchar ese nombre, me levanté instintivamente para responder. El viejo profesor me miró y luego miró el registro de asistencia que tenía en las manos, frunciendo el ceño, visiblemente molesto. En la primera clase del semestre, ¿ya hay alguien reemplazando a otro? ¿Qué? ¿Pretendes reemplazarlo durante todo un semestre? Incluso el género es incorrecto. ¿Así me estás tomando el pelo? El viejo profesor estaba angustiado, y su tono se volvió severo. Todas las miradas en el aula se centraron en mí. Me sentí ardiente y me sonrojé al instante. Con la cara ya roja, moví los labios, preparándome para explicar. Pero de repente me quedé paralizada. En la puerta del aula, apareció una figura alta, con una camiseta de manga corta, pantalones deportivos y zapatillas, limpia y fresca, como si hubiera salido de un anime. Elare, aquí. Su tono era un poco despreocupado, y sus ojos tenían un color deslumbrante, casi capturando la atención de todas las chicas del aula. Profesor, no estoy buscando un reemplazo. Y esta chica se ve como una estudiante ejemplar. Era esa forma de hablar un poco traviesa, pero no resultaba molesta. El viejo profesor revisó nuevamente el registro de asistencia y finalmente encontró mi nombre. Se dio cuenta de su error y se disculpó, lamentando que hubiera nombres tan similares en la clase. Elare se acercó a mí, y de repente sentí como si mi respiración se detuviera. Mi corazón latía como un tambor. Elare se sentó a mi lado. Supongo que éramos de la misma familia hace 800 años. Su cercanía me hizo sentir nerviosa, y casi derribo la taza que tenía al lado. Él sostuvo mi taza y me preguntó, ¿por qué estás tan nerviosa? Quizás el viejo profesor pensó que me sonrojaba por él, así que después de clase nos detuvo a mí y a Elare. Dijo que pagaría unas bebidas para mí y para Elare. El hermano llevará a la hermana. El profesor realmente comenzó a sacar dinero. No, profesor, realmente no es necesario. Lo rechacé instintivamente. Elare me miró a mí y al viejo profesor mientras intentábamos rechazar la oferta. Al final, el viejo profesor no pudo convencerme y regresó a su podio en silencio. ¿Eres un niño? Pregunté, confundida y dándome cuenta de repente. Sin embargo, el profesor había dicho que invitaba a Elare y a mí a tomar algo. Y parece que ni siquiera le pregunté su opinión y lo rechacé directamente. Mordí mi labio. Elare, ¿y si yo te invito a tomar algo? Está bien. Él sonrió, y sus ojos ámbar parecían lagos en las tierras altas, brillando intensamente. Organizando mi mochila, Elare me preguntó si tenía más clases después, ya que estábamos en diferentes grupos. Yo sí tengo otra clase, pero aún hay tiempo para tomar algo. En la planta baja del edificio de clases hay una pequeña tienda, y Elare tomó una botella de leche con calcio. Quizás estaba mirando demasiado fijamente. Se dio la vuelta y me preguntó, ¿también quieres esto? Solo pude asentir. Así que tomó otra botella del refrigerador y me la puso en los brazos. Al momento de pagar, Elare me detuvo. ¿Acaso el hermano realmente te dejará pagar? Elare tenía mucha fama en nuestra universidad. Incluso yo, su hermana, también me volví famosa. Tenía buenos amigos y siempre estaba rodeado de chicos. A veces, cuando varias de nuestras clases coincidían en la clase de educación física, los chicos que eran amigos de Elare también me llamaban hermana. A veces, cuando Elare lo escuchaba, reía y decía, ¿por qué reconocen a sus parientes de esta manera? Todos somos hermanos. Tu hermana es nuestra hermana. Elare ignoró a los demás y me trajo una botella de agua. Señaló a algunos chicos. Míralos. A partir de ahora ellos te comprarán agua. Solo pude reírme junto con ellos. Con el tiempo, el rumor de que era la hermana de Elare se volvió más exagerado. Ella, realmente te admiro.
Apenas entraste a la escuela y ya eres la hermana del chico guapo. Todos los días puedes ver su hermoso rostro de cerca. Solo pensarlo me alegra, dijo mi compañera de cuarto. Sonreí, pero sentí un repentino amargor en el corazón. El Are me conocía desde hacía 3 días, y todos lo sabían. Y yo lo había querido durante 3 años. Solo yo lo sabía. Sí, me gusta el Are. Desde la secundaria. Incluso entré a esta escuela por el Are. En la secundaria, mis calificaciones no eran muy buenas. Y en la secundaria, el Are fue casi mi apoyo emocional. Para poder asistir a la misma universidad que él, en mi último año de secundaria solía dormir solo 3 horas. Hice casi todos los exámenes de práctica y simulación que se podían comprar. Y al final, los cuadernos de ejercicios que completé se apilaron más altos que yo. A veces, cuando no podía más, escribía su nombre repetidamente en mi cuaderno, con tanta fuerza que parecía que la punta del bolígrafo perforaba el cuaderno, como si la luz pudiera entrar en mi oscuro mundo, porque la diferencia entre él y yo era demasiado grande. Nadie sabe que me gusta el Are, lo oculto muy bien. El día que me enamoré de el Are no fue como en las escenas de un romance adolescente donde los protagonistas se encuentran, sin la radiante luz dorada, sino al contrario, nublados. En la secundaria, estudiaba en un pequeño pueblo de mi ciudad natal, y al entrar a la secundaria, mi padre había hecho crecer su negocio y me trajo a la ciudad. Pagó una alta matrícula para que pudiera entrar a la escuela secundaria. Como la casa estaba cerca, era estudiante externo. Todos los días tomaba el autobús 412 hacia la escuela. Era mi primer día en el autobús 412, y como la parada de autobús estaba más adelante, ocupé un asiento. Esta línea de autobús estaba llena de pasajeros, justo en la hora en que la gente compraba verduras, y el autobús se empezó a llenar. Una señora que volvía del mercado, llevando 2 lechugas y un pez. No sé si lo hizo intencionalmente o no, pero aunque el pez estaba envuelto en una bolsa de plástico, el agua empapó mis pantalones escolares. Me moví hacia adentro del asiento, pero la señora seguía acercándose. Comencé a darme cuenta de que lo hacía a propósito. Después de repetirme esto en mi mente, finalmente hablé: señora, su pez está rozando mi ropa. Sin embargo, mi advertencia no detuvo su acción, y al contrario, comenzó a hablarme sarcásticamente, diciendo que no era educada y que no le dejaba el asiento. Ella fue muy agresiva, y la gente alrededor nos miraba, desinteresados. Yo, sin valor, empecé a sentir que mis ojos se llenaban de lágrimas. Mi mochila era pesada, y además me mareaba. ¿Por qué tengo que cederte el asiento? Si quieres estar cómoda, tómate un taxi. No te vi tan débil cuando estabas robando huevos. El Are apareció así. En ese momento, su cabello estaba muy corto, y parecía realmente intimidante. La señora probablemente se asustó de él, pero aún así continuó insultándolo. El Are se acercó a mí con calma, apoyando una mano en el respaldo de mi asiento, mientras la taza de avena que llevaba se inclinaba un poco. ¿Te sientes mareada? Señora, si no se aleja un poco. Tenga cuidado de que le eche todo aquí. Estaba mareada y vi a el Are guiñándome un ojo. Entendí de inmediato y empecé a vomitar un poco. La señora, al verlo, se puso pálida y saltó a 2 metros de distancia. Después de bajar, el Are se rió a carcajadas. Si lo hubiera sabido, le hubiera echado medio vaso encima. ¿Eres de fuera? Te escuché hablar y no pareces de aquí. Sonrojándome, asentí. Luego dijo: tienes un acento suave, suena como del sur. Esta ciudad es genial. No dejes que unas pocas malas personas cambien tu opinión sobre ella. La mayoría son como yo, buenas personas. Por una persona, parece que realmente me enamoré de una ciudad. Me acostumbré a reservarle un asiento a el Are en clase, y los lunes siempre llegaba muy entusiasmada, tanto que mi compañera de cuarto se dio cuenta. Ella, ¿no será que te gusta el Are? Mi compañera de cuarto dijo mientras se sentaba en la cama, mirándome mientras elegía ropa frente al espejo. Inmediatamente, mis oídos se sonrojaron, porque gustarle a el Are era algo que había guardado en mi corazón durante años. Ya estaba acostumbrada a mantenerlo como un secreto en la oscuridad. Él es mi hermano, murmuré, tratando de defenderme, pero mi compañera parecía haberlo visto a través de mí. No son hermanos de la misma madre. ¿De dónde sacas ese sentimiento de culpabilidad? ¿Pequeña ella? Yo,
Alguien adivinó mis pensamientos, y me fui rápidamente a clase con mi mochila, como de costumbre. Cuando fui a la cafetería a comprar desayuno, también le compré algo a Elare. Le gusta la leche de soya recién molida y los bollos de carne en la cafetería. Es alto y tiene un buen apetito, así que puede comerse 4 bollos en una sola comida. Elare se acostumbró a llegar justo a tiempo, pero después de que le empecé a llevar el desayuno, ahora llegaba 5 minutos antes. Cuando llegué a la puerta del aula, Elare también llegó con un chico que era su compañero de cuarto. Lo había visto antes. Elare tomó naturalmente mi desayuno, lo que provocó que el chico a su lado se sorprendiera. Elare, ¿cómo es que tienes tanta suerte de conseguir una hermana así? ¿Qué, te da envidia? Elare sonrió, y la luz del sol brillaba sobre su oreja, iluminando su rostro. No hay envidia. El chico no estaba en nuestra clase. Dijo eso y se fue. Elare y yo nos quedamos de pie en el pasillo comiendo bollos. El profesor llegó y al vernos, bromeó, Elare, este vago comiendo bollos, todo gracias a su hermana, ¿verdad? Eso es obvio. Debido a la primera clase, el profesor se familiarizó mucho con nosotros. Le saludé con una sonrisa. De hecho, le estoy realmente agradecida. Si no hubiera sido por el malentendido en clase, probablemente hasta ahora Elare no sabría de mi existencia. El profesor entró al aula y nos recordó que termináramos de comer y entráramos rápidamente. Asentí obedientemente. Elare se detuvo de repente cuando estaba mordiendo el último baozi. Luego levantó la vista hacia mí y preguntó, ¿hoy fuiste a 2 comedores? Me quedé sorprendida. Esta mañana, distraída por mi compañera de cuarto, perdí algo de tiempo, y cuando llegué al primer comedor, solo quedaban 3 baos de carne en salsa. Recuerdo que Elare solía comer 4 baos, así que fui al segundo comedor a comprar uno. No me esperaba que él pudiera distinguir de qué comedor eran los baos. Mordiendo el baozi, pensé en cómo debería responderle, pero de repente, su otra mano se posó suavemente en mi cuello, como si estuviera acariciando a un gato. ¿Por qué estás tan nerviosa? No, no estoy. Justo en ese momento sonó la campana de preparación. Él terminó de comer su último baozi y me empujó suavemente hacia el aula. Sentada en mi asiento, de repente se giró hacia mí. No necesitas hacer concesiones por mí, puedo comer de todo. Resulta que lo sabe todo. Ah, está bien, murmuré. Elare se unió al equipo de voleibol de la escuela. Tienen entrenamiento los fines de semana. A menudo voy a verlo jugar. Elare se lleva muy bien con todos, y los miembros del equipo también me cuidan mucho. El equipo de voleibol se divide en equipos de chicas y chicos. A veces, los entrenamientos de ambos equipos coinciden. El entrenamiento no es un partido. En la cancha de voleibol del gimnasio solo estoy yo. Tengo un cuaderno de bocetos y dibujo, aunque solo son líneas. El protagonista se puede identificar fácilmente. Siempre he tenido la costumbre de centrar mi atención en él. El capitán del equipo de voleibol trajo una caja de agua y me dio una botella. Gracias, señor. De nada. Después de que se fue el capitán, algunas chicas del equipo vinieron, y la que estaba al frente, la capitana, se secaba el sudor con una toalla. La que estaba al lado es su prima, Hyun Nan. En el equipo de voleibol, el agua es un gasto del presupuesto. Si cada uno que venga a coquetear recibe una botella, el equipo se arruinará. Sosteniendo la botella de agua, me sentí un poco incómoda. Normalmente, suelo llevar mi propia agua, pero hoy la olvidé. Entonces, compraré una botella para devolverla más tarde, dije suavemente, ya que no soy buena discutiendo. Elare aún estaba en la cancha y, al oírlo, intervino, solo es una botella de agua. Además, Xiaolai no es un extraño. Hyun puso los ojos en blanco y me dijo, ¿qué hermano y hermana? No es más que un interés oculto. Casi todos en el equipo creen que soy la hermana de Elare, pero Hyun sabe que no lo soy. Parece que también está interesada en Elare. ¿Qué pasa?, preguntó Elare al acercarse, cuando levantó la botella para beber. Su manzana de Adán se movía claramente, pero su mirada se dirigió hacia mí, mirando a Elare. De repente me sentí muy tranquila. Hyun tiene razón. De hecho, tengo un interés en él. Dejó la botella de agua y puso una mano en mi hombro. ¿Qué pasa? No es como si no tuvieras apoyo. ¿A qué le temes? Lo miré atónita y luego dije, ella dijo que estoy bebiendo agua del equipo.
Frunció el ceño y miró a Jiannan a un lado. Su expresión se tornó oscura y luego miró a Zhengran. A partir de ahora, yo me encargaré del agua del equipo. Yo pagaré la parte de Xiaolai. La cara de Jiannan se volvió pálida y mordió su labio. Ailare me llevó afuera. Su dedo presionaba mi muñeca. La calidez era evidente, y mi corazón latía más rápido con el aumento de la temperatura. Me dijo que lo esperara un momento porque había olvidado algo en el gimnasio. Esperé aproximadamente 10 minutos, y como aún no regresaba, fui a buscarlo. Al llegar a la cancha de voleibol, escuché su voz cortante y fría. ¿Con esa actitud todavía te atreves a calumniar a otros? Mírate antes de hablar. Y sobre Ailare, eso es entre ella y yo, no te incumbe. No te preocupes por los demás. Dentro de la cancha, casi no se oía nada más. Jiannan se puso a llorar de inmediato ante su furia. La capitana del equipo de chicas intervino: no hables tan duro, no te pelees con las chicas. Además, solo le gustas. Pensó que a los chicos les gusta ver a las chicas celosas por ellos, y creía que con eso, Ailare se calmaría un poco. Pero, para su sorpresa, Ailare respondió fríamente: ¿a mí qué me importa? Yo también supe después que esto comenzó porque Jiannan estaba molesta y le dijo cosas malas sobre mí a las chicas del equipo. Ailare escuchó todo y se enojó de inmediato. Él siempre tiene buen carácter. Zhengran decía que era la primera vez que veía a Ailare tan enojado. Me llevó a comer afuera, en un callejón, y estaba delicioso. Mientras comía, lo miraba en secreto, algo que no me atrevía a hacer antes. Temía que, al enterarse, perdería incluso mi identidad de hermana, pero hoy, él salió en mi defensa, protegiéndome sin dudarlo, lo que me hizo sentir un poco orgullosa. ¿Soy tan guapo? Si sigues mirando así, la comida irá a parar a mi nariz. No estoy mirando. Come más. Eres tan pequeña. Si te sacan, la gente pensará que eres fácil de intimidar. De hecho, me veo pequeña, mucho más que mis compañeros de la misma edad. Quizás por eso, mi identidad de hermana me resulta tan fácil de llevar. De repente, recordé cuando él me salvó en el autobús, creyendo que era una estudiante nueva de secundaria, y me llevó hasta la puerta de la secundaria. Al pensarlo, me apresuré a comer un par de bocados más. Tragué la comida antes de hablar. ¿Pero aún estás aquí? Sí, siempre que sigas reconociéndome como tu hermano. Mis manos se detuvieron y levanté la vista, descubriendo que él también me miraba. Siempre reconóceme como tu hermano. Esa frase resonó en mis oídos como un hechizo. ¿Solo puedes ser un hermano? Él se preocupa por mí porque me ve como su hermana. Una vez que tenga novia, deberé irme. Una semana después, nuestra escuela comenzó el entrenamiento militar. Ailare y yo no estábamos en la misma unidad. Me alegra que mi instructor no sea muy estricto. Sin embargo, el clima es realmente caluroso. Mientras preparaba protector solar y plantillas, también le preparé una a Ailare. Por casualidad, él también me trajo una, la noche antes del entrenamiento militar. Después de que terminó su entrenamiento de voleibol, me trajo un bocadillo y también me dio una gran bolsa con lo que necesitaba para el entrenamiento militar. Sonreí en secreto, feliz por dentro. En realidad, también te preparé algo, le dije. ¿Yo qué voy a usar protector solar? No soy una niña de piel suave. Dijo eso, pero aceptó mi parte. Él es muy blanco, de esos que no se broncean. Además, le gusta hacer deporte, lo que realmente es admirable. Sin embargo, aunque no se broncea, puede quemarse. En el primer año de secundaria, se quemó durante el entrenamiento militar. Yo vi cómo su cuello se puso rojo, y luego le salieron ampollas. En primer año, le compré un tubo de ungüento y lo dejé en su escritorio en secreto. No estábamos en la misma clase, y para no ser descubierta, mentí diciendo que tenía un golpe de calor. Así que el instructor me dejó volver al aula para descansar. Cuando la chica que me llevó de vuelta a clase se fue, fui sigilosamente al aula de Ailare. Me sentí como una ladrona cuando dejé el ungüento en su asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero cuando estaba a punto de irme, escuché pasos en el pasillo. Oí que hablaban de Ailare. En mi pánico, me metí debajo de su escritorio. Estaba temblando. No podía describirlo. Era una especie de temblor lleno de emociones complejas. La sangre parecía fluir hacia mi cabeza. Lo que más temía era que de repente alguien se sentara en el asiento de Ailare. Era él.
Vestía pantalones y zapatillas de entrenamiento militar, pero lo reconocí de inmediato. No podía retroceder. El espacio debajo del escritorio era ya estrecho, y su llegada lo hizo aún más. Sin embargo, de repente sentí que la opresión disminuyó considerablemente, ya que él empujó un poco la silla hacia atrás, dándome algo de espacio. Vi sus largos y pálidos dedos descansando debajo de la mesa, pero él no miró hacia abajo. Me voy, dijo de repente, y efectivamente, aquellos chicos comenzaron a salir uno tras otro con él. El ruido se alejaba. De repente, mis piernas se doblaron y caí al suelo. No sé si él se dio cuenta de que yo estaba ahí, pero después vi mi tubo de ungüento en la oficina de objetos perdidos. Era completamente nuevo. No lo había usado, y no lo recuperé. No sé qué pasó con ese ungüento después. Esta vez, usé el protector solar que él preparó para mí, y también la botella de agua de 1 litro que me dio. Puede que sea una especie de karma, ya que la vez que mentí sobre el golpe de calor, esta vez me sucedió de verdad. Cuando estaba de pie en posición militar, pensé que podría aguantar, pero de repente sentí que todo se oscurecía y caí. Cuando perdí completamente la conciencia, escuché que alguien llamaba mi nombre, una mezcla de voces, pero aún así escuché fácilmente la voz de Ailare. Cuando desperté, tenía una aguja en el dorso de la mano, y Ailare estaba sentado a mi lado. Escuché que le preguntaba al médico, ¿por qué no se despierta? ¿No será que, además de un golpe de calor, tiene algún otro problema, verdad? No hay ningún problema, solo está dormida. Si la llamas, puedes despertarla. Él asintió. Esta cerdita duerme bastante. No sé por qué, pero pude detectar un poco de cariño en su tono. Estoy despierta. Abrí los ojos y lo miré. Al verme despierta, él bloqueó mi vista con la mano. No, no estás despierta. Vuelve a dormir un poco más. Así puedo descansar también. Al ver que lo decía tan en serio, asentí y cerré los ojos, aunque escuché su risa suave. Cuando estaba a punto de abrir los ojos, él me susurró al oído, duerme, estoy cuidándote. Dormí hasta el atardecer. Cuando desperté, el ocaso afuera era de un dorado brillante mezclado con rosa y añil, como si la paleta de sombras de una chica coqueta se hubiera desparramado. Eli no estaba en la habitación. Debía estar en el entrenamiento militar. Mientras pensaba en esto, una mano esquelética abrió la cortina. Él entró, sosteniendo un paquete de comida con la otra mano. Duermes bastante, cerdita. Se sentó al lado de mi cama y puso la comida en la mesa. ¿Y no es porque me dijiste que durmiera? Levanté las cobijas y me senté de un salto, sin saber si era porque había dormido mucho o qué, pero de repente me dio un mareo. Me agarré de su hombro, algo asustada, al notar que no estaba bien. Él me rodeó con un brazo y me acercó a él. Me caí en su pecho. Debió haberse refrescado con agua después de entrenar, porque no olía a sudor, solo a una frescura como la de árboles y agua de lluvia. Sin embargo, su cuerpo seguía muy caliente, lo que hizo que mis orejas se sonrojaran y mi corazón comenzara a latir descontroladamente. ¿Todavía te sientes mal? Espera un momento. Iré a llamar al médico, dijo, como si realmente quisiera levantarse para buscar al médico. Agarré uno de sus dedos. Estoy bien, probablemente solo tengo un poco de hipoglucemia. Entonces desistió. Abrió el paquete de comida y me miró comer. Parece que no notó nada raro en mí. Al ver mis orejas rojas, pensó que tenía calor y me trajo un pequeño abanico que la enfermera había dejado a un lado, además de la insolación por el entrenamiento militar. El resto de mi tiempo en el entrenamiento fue bastante aburrido. Sin embargo, Eli fue elegido como el modelo del grupo vecino, aunque no fue una sorpresa. Todavía quería alabar al instructor por tener buen ojo. Así, él estaba al frente del grupo vecino, y podía verlo de un vistazo. Sus hombros son anchos y sus piernas largas. El uniforme de entrenamiento militar le quedaba especialmente bien, haciéndolo parecer aún más erguido, como si emitiera luz. En las noches de verano, escuchaba a otros expresar su cariño hacia él. Además de sentirme agria, más que nada sentía envidia, porque no sabía cuándo me atrevería a decirle, me gustas. Alguien hizo una declaración, y el patio se llenó de un bullicio sin precedentes, pero Eli no respondió durante mucho tiempo. La gente del grupo buscó por todas partes, sin encontrarlo. El instructor del grupo vecino recordó que Eli se había tomado un descanso para ir al baño, sin otro involucrado.
No había forma de hacer bulla. Además, había otras personas bailando, así que lentamente la atención se desvaneció. Pasaron unos 10 minutos cuando sentí a alguien tirando de mí desde atrás. Al volverme, vi a Eli. SHH, ven conmigo. Mi posición ya era un rincón oscuro, y todos estaban mirando la actuación, así que no había muchas personas que notaran nuestra ausencia. Sin embargo, me sentía culpable y le pedí permiso al instructor diciendo que iba al baño. Corrí hacia Eli, quien estaba de pie bajo un alto árbol de higuera, mordiendo un helado, con otro en la otra mano. Era de una nueva heladería de la escuela. Normalmente había largas filas y era imposible comprar. Recordé que esta mañana Eli se olvidó de traerme caramelos, así que dijo que me compraría un helado como compensación. Resulta que estaba en busca de un helado para mí y por eso no escuchó las declaraciones de los demás. No sé por qué, pero sentí una especie de culpa. Quizás porque sé que gustar requiere que una de las partes dedique tanto anhelo, expectativa y tristeza, mientras que confesarlo requiere aún más valentía. Después de que terminó el entrenamiento militar, nos quitamos los uniformes idénticos, como si todos hubiéramos oscurecido un poco. Al finalizar la presentación, originalmente había acordado con él a ir a almorzar juntos. Sin embargo, cuando fui a buscarlo tras cambiarme, el compañero de cuarto de Eli me dijo que él había salido con Annie. Annie es la chica que cantó para confesar su amor durante el entrenamiento militar. Salí desconcertada, caminando sola hacia la calle de comida, donde la multitud bullía, pero yo me sentía como si estuviera flotando al margen del bullicio. Conocí a esa chica. Era muy alta y delgada, completamente diferente a mí, aunque se parecía un poco a la exnovia de Eli en la secundaria. Originalmente, Eli y yo habíamos planeado ir a comer a un nuevo restaurante de barbacoa en la calle de comida. Sin darme cuenta, llegué a la entrada de ese restaurante. Qué bueno que viniste, entra y siéntate. Eli reservó la mesa 12. El dueño del restaurante de barbacoa me saludó con entusiasmo al verme. Este dueño es un senior de nuestra escuela. Eli lo conoce bien, así que también me reconoce. El dueño era demasiado entusiasta, y como no soy buena rechazando la amabilidad de otros, dudé un momento y decidí entrar al restaurante. Me llevó a la mesa 12 y me senté. El lugar estaba lleno de gente, casi todos comiendo en grupos de 3 o 5. Yo era la única sola. Bebía el agua de limón que ofrecía el restaurante. Esa acidez pasaba por mi lengua y se asentaba en mi estómago, hasta llegar a mi corazón. Esta vez, desde el principio, ya había aparecido, pero aún había quienes llegaban primero. Pedí algunas cosas al azar. Quería probar la barbacoa, pero no era muy hábil. Una pieza de carne se quedó pegada en la parrilla y traté de despegarla con fuerza. El resultado fue que la carne voló y aterrizó en el brazo de un chico que pasaba. Me quedé en shock. Corrí a buscar una servilleta para quitar la carne de su brazo. Lo siento, realmente lo siento. Está bien, no te preocupes. Iré a la cocina a buscar agua fría. ¿Qué pasó? Era la voz de Eli. Al volverme, no sé por qué, al verlo sentí que de repente no estaba tan nerviosa. Le lancé carne a ese chico. Eli me dio una suave palmada en la cabeza y dijo, no te preocupes, yo me encargaré. Como la carne solo había estado en la parrilla un rato, no estaba tan caliente y la quemadura en el brazo del chico no era grave, solo estaba un poco roja. Eli fue a buscar al dueño del restaurante para conseguir un ungüento para quemaduras y se lo aplicó al chico. Le volví a pedir disculpas, y el chico sonrió tímidamente y dijo que no había problema. Soy Carlos, de la clase 3. En realidad, ya te había visto antes. Hoy es una especie de destino. ¿Quieres agregarme en WeChat? Dijo Carlos. Saqué mi teléfono y vi que tenía muchas llamadas perdidas, todas de Eli. Miré a Eli con un poco de sorpresa y me sorprendió que su expresión en ese momento era un poco mala, como si estuviera molesto. Si Carlos tiene algún problema en el brazo, que me lo diga directamente. Eli de repente dijo. Carlos me miró a mí y a Eli, probablemente por la forma en que Eli lucía en ese momento, un poco intimidante. Asintió con un gesto nervioso. Eli se sentó en su lugar y comenzó a cocinar. Y agregué a Carlos en WeChat. Entonces él me preguntó en voz baja quién era Eli para mí, pero antes de que pudiera responder. Eli respondió sin prestar atención. Soy su guardián. Me giré para mirar a Eli. Él estaba mirando hacia abajo,
usando unas pinzas para retirar la carne quemada de la parrilla, concentrado, como si no se diera cuenta de lo ambiguo que sonaba su respuesta. ¿Cómo llegaste aquí?, le pregunté a Eli. ¿No dijimos que íbamos a comer barbacoa hoy? Me miró. ¿Y por qué no me esperaste? No contestas el teléfono, dijo con un poco de rencor. Bajé la voz. ¿No saliste con otros? No vi el teléfono. Estoy acostumbrado a ponerlo en silencio en la escuela. Lo hago para no olvidarme de apagarlo durante las clases y molestar a todos. ¿Te refieres a Annie? Eli se rió de repente. Su rostro cambió de nublado a soleado. Incluso si es un rechazo, hay que decírselo en persona. No, así evitamos malentendidos en el futuro. Resulta que había ido a rechazarla. De repente, la sombra en mi corazón se disipó un poco. Originalmente pensé que solo comería yo, así que no pedí mucho. Y como se quemó la mayor parte de lo que pedí, no quedó mucho en la mesa. Así que Eli pidió al camarero que me trajera más menú. Luego se levantó y fue a hablar con alguien en el mostrador. Eli es muy bueno cocinando barbacoa y se preocupa por mí. Corta la carne cocida en pedacitos y la coloca en un plato frente a mí. Fue más tarde que me di cuenta de que, según mi compañera de cuarto, éramos dos personas en un laberinto, durante mucho tiempo. En los ojos de los observadores, aunque no llevaba el título de novia, Eli me trató como si realmente lo fuera. Me pareció curioso. Nunca había conocido a Carlos, pero desde ese día en el restaurante de barbacoa, siempre lo encontraba. Incluso teníamos varias clases juntos. Nuestra habitación era mixta, así que no podía ir a clase como los demás. Muchas veces me sentaba sola. Carlos vino a sentarse a mi lado. Él tiene un aspecto refinado, totalmente diferente a Eli. Después de clases, mi compañero de cuarto me invitó a salir de compras, y Carlos me detuvo. Ese día fuiste tú quien pagó por nosotros, ¿verdad? No puede ser. Déjame devolverte el dinero. Me quedé confundida por un segundo, adivinando que fue Hilare quien pagó. No hay problema, no es necesario. Siento mucho lo de ese día. Carlos dijo, no tengo ningún problema. ¿Cómo podría gastarte tu dinero? Justo en ese momento, mi compañero de cuarto también llegó. Para no hacer esperar demasiado a mi compañero de cuarto, rechacé nuevamente a Carlos. Sin embargo, él había preparado efectivo, y al ver que iba a irme, vino a agarrarme y trató de obligarme a que aceptara el dinero. Pero justo antes de que su mano tocara mi brazo, otro brazo largo y fuerte me abrazó por la espalda, y sentí que mis pies dejaban el suelo. Él ya me había levantado. Al mirar de reojo, vi el perfil definido de Hilare. Él me sostuvo y retrocedió un paso, esquivando la mano de Carlos, hasta que volví a poner los pies en el suelo. Aún estaba un poco aturdida. Su abrazo era cálido, y el calor me llegaba al pecho, provocando que mi corazón latiera con fuerza, alimentando la chispa de mi enamoramiento. ¿Qué estás haciendo? Hilare se interpuso entre Carlos y yo, con un semblante serio. Carlos, al ver que era Hilare, explicó, solo quería devolverle el dinero. ¿Por qué no hablas bien y mueves las manos? Hilare se acercó a mirarme y yo asentí. Fue ese día, en el asador. Tú pagaste por ellos. Él comprendió y luego se volvió hacia Carlos. No hay problema. En realidad fue una falta de respeto por nuestra parte. Después de que Hilare y Carlos se fueron, mi compañero de cuarto tomó mi brazo y gritó, diciendo que esto era como un guión de un drama romántico hecho realidad. Me sonrojé por la emoción de mi compañero de cuarto, pero por dentro estaba llena de alegría. ¿Acaso realmente era diferente para él? El primer semestre de primer año parecía haber pasado rápidamente. La escuela comenzó hace apenas un día, y de repente estábamos en el final del semestre. La ciudad V está en el sur, y en invierno no hay calefacción. Para sobrevivir, dependemos de nuestro propio espíritu. Con el final del semestre a la vista, la biblioteca estaba más concurrida que nunca. Como el dormitorio de los chicos estaba más cerca de la biblioteca, era Hilare quien siempre me reservaba un asiento. A mí me daba miedo el frío, así que cada vez me despertaba más tarde. No sé en qué momento se convirtió en Hilare quien me traía el desayuno y luego me acompañaba de vuelta a mi dormitorio cada noche. Él y yo teníamos diferentes especialidades, así que los tiempos de examen eran diferentes. Él terminó primero que yo. Cuando se enteró de que éramos de la misma ciudad, naturalmente comenzamos a volver juntos a casa. Él compró los boletos de tren para los dos.
Antes de mi último examen, le dejé mis maletas a Hilare, quien me esperaba en una cafetería cerca de la puerta este de la escuela, y tan pronto como salí del examen, podía ir a buscarlo. La universidad no es como la secundaria. Después de un examen, no hay actividad de comparar respuestas. Temía que Hilare se impacientara. Así que, una vez que terminé, entregué el examen antes de tiempo. Tomé mi teléfono de la mesa del profesor y salí con entusiasmo. Esta vez regresaría a casa con Hilare, y al pensarlo, comencé a sonreír en secreto. Sin embargo, mi sonrisa no duró mucho. Al llegar a la esquina de la cafetería, vi a Hilare de espaldas hablando por teléfono. Me quedé en silencio, esperando a que terminara su llamada, y luego pensé en aparecer de repente para asustarlo. Pero en el siguiente instante, escuché una voz familiar del otro lado de su teléfono. Vivian, la exnovia de Hilare de la secundaria. ¿Por qué tu escuela aún no ha terminado? Yo ya regresé hace un tiempo. No me importa. Si no vuelves, nadie me hará barbacoa. La voz de la chica estaba llena de un desenfado y coquetería que me hicieron sentir pequeña, aunque sabía que no tenía derecho a sentir celos. Al pensar que su ternura y atención habían pertenecido por completo a otra chica, me sentí angustiada. Hoy tengo el boleto. Llegaré por la noche. Entonces cuando regreses, iremos a comer a ese lugar cerca de la escuela. La forma en que se comunicaban era tan familiar y cómoda. En ese momento, parecía que había vuelto a la época de segundo de secundaria. Aunque Vivian tenía una gran fama, en el recital de medio otoño de segundo de secundaria fue la primera vez que la vi de cerca. En ese recital, Hilare y Vivian eran los presentadores, y su colaboración se veía especialmente armoniosa. El contraste entre el vestido de gala y el traje los hacía parecer una pareja perfecta. Esa noche, Hilare y Vivian se convirtieron en el foco de atención de todos. Mientras tanto, yo, por haber ido a visitar a mis abuelos el fin de semana, había sido mordida en la cara por un pequeño insecto que llamamos insecto sombra en nuestra localidad, y tenía la cara cubierta con un gran vendaje rojo y una mascarilla. Vi a Hilare al bajar del escenario, ayudando a Vivian con su vestido, suavemente quitando los brillos que caían en el cabello de Vivian. Lo miré, radiante, y en un instante, me sentí profundamente inferior. A veces me pregunto por qué no puedo ser un poco más alta como Vivian. ¿Por qué no puedo ser tan brillante como Hilare y siempre estar entre los 3 primeros de la clase? ¿Por qué sigo olvidando los textos que repaso una y otra vez? ¿Por qué a la persona que me gusta no le gusto a mí? Ellos estaban en el escenario iluminado, mientras yo me perdía entre la multitud. Recuerdo que ese año, el recital de medio otoño fue un tema muy comentado gracias a Hilare y Vivian. No terminé de ver todas las presentaciones y me fui a mitad de camino. Ya sabía desde temprano que Hilare sería el presentador, así que me inscribí para participar, aunque solo era en el coro de la clase. Pensaba en sí, después de que él anunciara su programa, tal vez podría cruzar caminos con él mientras esperaba. Sin embargo, debido a mi herida en la cara, renuncié al coro. En lo que respecta a mi enamoramiento por Hilare, parece que realmente no tengo suerte. Justo cuando estaba a punto de volver a la sala de clases para repasar, de repente alguien me detuvo. Me volví, mi corazón empezó a temblar. Era Hilare. Compañera, ¿podrías ayudarme con un favor?, preguntó Hilare. La última vez que interactué con Hilare fue en el autobús al inicio del semestre y con aquella crema en la sesión de entrenamiento militar. Ha pasado más de un año y él ha estado presente en mi visión periférica y en mis oídos, pero yo ya me había convertido en un punto ciego en su memoria. Intenté que mi voz sonara tranquila y sin emociones, y le pregunté qué necesitaba. Compañera, ¿podrías llevar esto al baño de mujeres en el lado izquierdo del 6º piso de ese edificio? Hilare sacó de detrás un bolso negro de plástico. Dentro había una bolsa de compresas. Hice un sonido de asentimiento. Tomé la bolsa de su mano y luego me giré para ir a entregarla. Escuché que él decía gracias detrás de mí, pero no tuve el valor de volverme y decir, de nada. Solo tiré un poco de mi mascarilla, como si quisiera cubrir aún más mi cara. Entregué la bolsa al baño de mujeres, y tal como pensé, la persona atrapada dentro era Vivian. Vivian también me dio las gracias, y le respondí que no había problema, que este tipo de cosas, aunque no fuera Hilare quien lo pidiera, también lo haría. Después de todo, somos chicas. Solo que cuando Vivian quiso preguntarme mi nombre y clase, ya había escapado.
Todo el mundo en la escuela secundaria sabía que Hilare y Vivian eran pareja, pero luego, Hilare fue aceptado anticipadamente en la Universidad V, mientras que Vivian fue a la Universidad M, a miles de kilómetros de distancia, y poco a poco se supo que habían terminado su relación al graduarse. No interrumpí a Hilare en su llamada, y me fui en silencio. Cuando llegó a la cafetería y vio que ya estaba allí, me preguntó si había entregado el examen antes de tiempo. Asentí, y de repente noté que su rostro se veía un poco apagado. ¿Acaso había tenido una pelea con Vivian después de que me fui? Él parecía un poco cansado. El camino de regreso a casa no era como lo había imaginado. Miré por la ventana mientras el paisaje pasaba rápidamente, sintiendo que había algo atascado en mi pecho, como una bola de algodón. Quería preguntarle qué pasaba con Vivian, pero las palabras se atascaban en mi garganta y no podían salir. Hasta que llegamos a la estación de tren y tomamos un taxi. Hilare cerró los ojos tan pronto como subió al taxi. Parecía muy cansado. El conductor me preguntó a dónde quería ir, y sin pensarlo, le dije la dirección de la casa de Hilare. Sin embargo, Hilare de repente abrió los ojos. Xiao Aila, ¿cómo lo sabes? Mi cabeza dio un giro, como si se hubiera cortocircuitado. ¿Cómo lo sabía? Cuando nos graduamos de la secundaria, ayudé a la profesora a organizar los archivos de los estudiantes y otros documentos, y vi por casualidad la ficha de Hilare. Parece que cualquier cosa relacionada con él no se me olvida. La última vez, la impresora en tu dormitorio masculino estaba rota y te imprimí unos documentos. En un momento de pánico, pensé en cuando me pidió que le ayudara a imprimir, pero luego recordé que lo que le imprimí fue un informe de análisis de datos de un experimento, y no podía contener su dirección en casa, ¿verdad? De repente me puse nerviosa. A veces siento que soy muy contradictoria. Deseo que él entienda mis sentimientos, pero a la vez temo que sepa de mi enamoramiento. Sin embargo, parecía que él no notó nada extraño en mí. Solo dijo un, ajá, primero iremos a tu casa, te dejaré ahí y luego volveré. Pero eso significaba dar un rodeo, y al ver que yo quería decir algo, Hilare levantó un poco la cabeza y me miró. Obedece. Asentí en voz baja. Ya eran más de las 9 de la noche. Mientras él estuviera allí, no tenía que caminar sola por la calle de noche. Pasados unos días de las vacaciones de invierno, salí con amigos de la secundaria. Por pura coincidencia, me encontré con Hilare y Vivian. No solo ellos, sino también algunas otras personas que parecían familiares. Al parecer eran compañeros de la misma escuela secundaria. Era una calle de comida, y las personas que estaban con ellos estaban en fila para comprar comida frita. Hilare parecía no estar bien, sentado de manera relajada en la entrada del puesto de comida, con una mano apoyada en el respaldo de la silla y la cabeza en su brazo. Tenía los ojos cerrados y parecía incómodo. Escuché a otro chico preguntando qué le pasaba a Hilare. Fue Vivian quien respondió, está muy resfriado. Se puso fiebre el día que regresó. Ha estado un poco mejor estos días, pero insistió en que saliera. Y al final, cuando salí, volvió a parecer que se moría. Resulta que él estaba enfermo. Y además, se sintió mal el mismo día que regresó. En ese momento, pensé que tenía un conflicto con Vivian. Ya había dado un paso hacia él, pero de repente me calmé. Con Vivian allí, no había lugar para mí, aunque estaba enfermo. La persona que realmente quería ver era Vivian. Pensando en esto, de repente sentí que mis ojos se comenzaban a calentar y mi garganta se sentía como si algo la estuviera bloqueando. Solo saqué mi teléfono y le envié un mensaje. ¿Estás enfermo últimamente? Recuerda ir al médico a tiempo. Escucha a los doctores. Mientras escribía, lloraba. Un amigo que vino a verme, al verme tan triste, se sorprendió y me abrazó preguntando qué me pasaba. Quería contener mis lágrimas con todas mis fuerzas, pero mis ojos se volvían cada vez más rojos, y las lágrimas seguían fluyendo sin control. Me gusta mucho una persona, solo que quizás ya no pueda gustarle después. Mi enamoramiento podría estar llegando a su fin. Una desilusión unilateral me ha dejado triste por mucho tiempo. No pasó mucho, y la festividad más importante de las vacaciones de invierno, el Año Nuevo Chino, se estaba acercando. Limpié mi casa, esforzándome por no pensar en Hilare. Él me invitó a salir, y encontré una excusa para rechazarlo. Hasta hoy, mientras organizaba mi habitación, empecé a mirar fijamente esa bola de cristal.
Fue durante el festival de medio otoño de este año, cuando fui a pasear con Ailare y nos encontramos con un evento de concurso de comer lao biao. Él vio que miraba la bola de cristal y se inscribió inmediatamente en el concurso. Para conseguirme esa bola de cristal, se esforzó mucho. Dejó de lado la presión de ser el chico guapo de la escuela, y como el conteo era a corto plazo, terminó con la cara roja por el picante y los labios llenos de aceite picante. Ese momento fue capturado por compañeros que luego lo publicaron en el foro de la escuela, sorprendiendo a muchos. Y varias chicas anunciaron en el acto que dejaban de seguirlo. El mayor premio del concurso de lao biao era una PSP, y todos en el foro admiraban su amor por los videojuegos. Pero solo yo sabía que, aunque Ailare ganó el primer lugar, intercambió su premio con el quinto lugar, usando la PSP para conseguirme la bola de cristal que me gustaba. En ese momento, quería detener a Ailare y no dejar que cambiara, pero él dijo que para él, el valor de un objeto no estaba en cuánto costaba, sino en si le gustaba o no. Cargué esa bola de cristal con mucho cuidado desde la escuela, temiendo que se rompiera en la caja. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la bola de cristal que cuidaba con tanto esmero se rompiera. Mi hermano la tomó para usarla como diana. Junto con algunos cojines y una réplica de un plato de porcelana, estaba en el suelo, usando una pelota de tenis como canica. Al entrar, vi mi bola de cristal en el suelo y mi voz aumentó sin querer. ¿Qué estás haciendo? Jack se volvió a mirarme, sin mostrar miedo. En un momento, mis pupilas se dilataron sin control al ver que la bola de cristal que Ailare me había dado estaba hecha añicos. El vidrio roto por todas partes y el agua esparcida. Cuando mi madre volvió a casa, yo levantaba la mano para golpear a Jack. Jack, al ver a mi madre, empezó a llorar descontroladamente. Él había sido quien me mordió 2 veces, y yo estaba a punto de contraatacar. ¿Estás loca? Él es tu hermano. Si lo golpeas, ¿qué va a pasar en nuestra casa? Mi madre nunca preguntaba el motivo y siempre defendía a Jack. Él rompió mi bola de cristal y también hizo esto en casa. Mi madre me empujó y abrazó a Jack, mientras lo consolaba y me regañaba. ¿Qué niño no es travieso? Además, ¿cuánto valía esa bola de cristal? Solo ve y compra otra. En casa nunca ha faltado tu dinero. De repente, sentí que mi pecho era como si alguien lo apretara. Casi no podía respirar. Recogí mis cosas, decidida a ir a la casa de mi abuela en el pueblo. Estaban cenando, y mi padre quiso venir a hablarme, pero mi madre lo detuvo. Déjala ir. Veré cuánto puede alejarse. Si ha ido a la universidad y no ha aprendido nada más. Su carácter se ha vuelto cada vez más grande, con la cabeza en alto y sin mirar atrás. Me fui. Ellos parecían una familia, y yo me sentía fuera de lugar. Cuando llegué a la estación de autobuses, el vendedor me dijo que, debido al invierno y a que no había muchos pasajeros hacia el pueblo de Dormilandia, el horario de los autobuses se había adelantado. Me perdí el último autobús, así que no podría regresar a Dormilandia hoy. Sentada en la banca de la estación, me sentía desolada, como si el mundo estuviera en mi contra. Parecía que nunca había probado el sabor de la suerte. Observé cómo la estación, que antes estaba llena de gente, se vaciaba lentamente, y una fuerte sensación de soledad me golpeó como una ola. Recordé muchas cosas. Cuando estaba en la secundaria y mi familia no estaba en una buena situación. Yo vivía en Dormilandia con mi abuela, mientras que Jack vivía en el centro con mis padres. Mi madre decía que su situación económica no podía permitir que 2 niños estudiaran en la ciudad al mismo tiempo. Así que debía ser obediente. Pero, ¿por qué tenía que ser yo la que obedeciera? Yo había llegado primero a esta familia, pero nunca tuve la oportunidad de hacer esa pregunta. Arrastré mi maleta, planeando quedarme en un hotel económico. Cuando llegué a una calle comercial, escuché a alguien llamándome, pequeña Ailare. Me di la vuelta. Era Ailare y Vivian. Quería salir corriendo. Me veía tan desaliñada y cansada. Lo principal era que Vivian también estaba allí. Ailare se acercó rápidamente y me detuvo. ¿Por qué estás huyendo? Se inclinó hacia mí, y de repente, su tono relajado se volvió serio. Sus ojos se volvieron penetrantes. ¿Qué pasa? ¿Quién te está molestando? No tengas miedo. Estoy aquí. Tomó mi maleta de mis manos y con la otra me abrazó. Aún tenía un último rayo de cordura, empujando suavemente contra su pecho. Al ver que miraba hacia Vivian, le dijo, ve a casa primero.
Hoy no volveré contigo. Fue sorprendente. Vivian me miró con curiosidad, sin ningún otro tipo de emoción. Parece que quería venir a verme, pero Ailare me abrazó de inmediato. Escuché a Vivian quejándose en tono de enfado. Si no miras, no mires. Es muy tacaño. Ya tiene novia y todavía se esconde. Y luego me gritó, cuñada, eres muy linda. Escucha mi consejo. Mi hermano no es lo suficientemente bueno para ti. Ser llamada cuñada por una rival me hizo sentir que mis sienes latían con fuerza. Sentí mi cabeza girar y empecé a darme cuenta de que la relación entre Ailare y Vivian no era como imaginaba. Es la hija de mi tío. Ailare aclaró mi confusión. ¿Vivian era la hija del tío de Ailare? Casi pensé que había oído mal. ¿No fue tu exnovia? Pregunté, sin poder evitarlo. ¿Cómo sabes que ella pretendió ser mi novia? Me miró con detenimiento. Yo soné un poco, mirándolo con los ojos rojos. Lo adiviné, respondí, inventando algo al azar. Afortunadamente, Ailare no se molestó demasiado con eso y me preguntó pacientemente qué había pasado. Le conté brevemente lo que sucedió hoy y al final dije, creo que debería buscar un hotel. No te quedes en un hotel, ven a mi casa. No puedo, me sonrojé un poco. Aunque Vivian era un malentendido, no parecía adecuado ir a su casa de esa manera. Él todavía sostenía mi mano y traté de ignorar la sensación de su agarre. Incluso no me atreví a moverme, manteniendo mis manos rígidas. Mis padres no están en casa. Solo estoy yo. No es un inconveniente. Ailare me miró seriamente. Además, no puedo dejarte sola en un hotel. Vamos, pequeña Ailare. ¿No quieres que me preocupe? En ese momento, Ailare era realmente muy dulce. Sus palabras caían en mis oídos como un hechizo. Al llegar a la casa de Ailare, efectivamente, como él dijo, solo estaba él. Pidió algunos platos sencillos para que comiera primero. Después trajo una toalla caliente para mis ojos. Descansa un poco. Cuando despiertes, todo estará bien. Me quedé en la habitación de Ailare. Después de llorar tanto y de tener altibajos emocionales, estaba realmente cansada y me quedé dormida rápidamente. A medianoche, me desperté un poco confusa. En la mesita de noche había una bola de cristal intacta, y mi corazón se apretó, convencida de que estaba soñando. Cuando volví a dormir, ya era por la mañana. Mi conciencia lentamente regresó, gradualmente despertando, pero en la mesita de noche había, de verdad, una bola de cristal. Era la misma de antes, porque la base tenía letras en inglés. Era mía, y también de él, Ailare. Después de que me quedé dormida, buscó a alguien para reparar la bola de cristal esa noche, y las figuras dentro fueron pegadas de nuevo, y el vidrio exterior fue reemplazado por uno nuevo. Debajo de la bola de cristal había una nota, con letras firmes y poderosas, ya sea la bola de cristal o la infancia rota. Yo me encargaré de repararlas. Sostuve esa nota, y de repente las lágrimas comenzaron a caer de mis ojos. Resulta que no es que el cielo no me hubiera favorecido. Las mejores cosas se reservan para después, y la mejor persona ya estaba a mi lado, llevando las pantuflas de felpa que Ailare preparó para mí. Corrí escaleras abajo, pero justo al llegar abajo, todo mi ser se paralizó al ver el espectáculo en la sala. Era una pareja de mediana edad. Claramente los padres de Ailare que habían regresado. Había equipaje en el sofá y en la mesa. Se veía que acababan de llegar a casa. Y para los padres que se encontraron con una extraña en lugar de su hijo, era evidente que también estaban en shock. Intenté no parecer demasiado nerviosa, manteniendo mi voz temblorosa. Hola, tíos. Hola, papá, mamá. ¿Por qué han vuelto? Ailare regresó con el desayuno que había comprado afuera, sorprendido al ver a sus padres en casa. La mamá habló. La verdad es que regresamos para darte una sorpresa. Ailare vino hacia mí y me llevó hacia arriba. Fue entonces cuando me di cuenta de que todavía estaba en pijama. Primero cámbiate de ropa. Cuando estés lista, baja a desayunar. No te preocupes. Mis padres son muy fáciles de tratar. Trabajan en el extranjero. Pensé que este año no volverían. Me lo explicó. Asentí, aún sintiendo mi rostro caliente. Me cambié de ropa, y cuando salí, Ailare ya estaba esperándome en la puerta, con las orejas sonrojadas, como si quisiera decir algo pero se contuviera. ¿Hay algo que te preocupe? Pregunté. Pequeña Ailare. Hace un momento mi mamá preguntó cuál era nuestra relación.
Y yo dije, pareja. Él miró hacia abajo, con sus pestañas cayendo sobre sus mejillas, con un aire de súplica. Pequeña Ailare, ¿podrías ayudarme con esto? Si no, mi mamá seguramente me presentará a otras chicas, ya que mi primer amor todavía está. Cuando pronunció la palabra pareja, mi corazón comenzó a latir descontroladamente, y no podía entender bien lo que decía después. ¿Está bien? Noté un leve temblor en su voz. Está bien. En ese momento, ninguno de los dos pudo reírse, porque ambos teníamos las orejas ardientes. Durante los días que estuve en casa de Ailare, él me llevó al parque de diversiones, me compró muñecas y peluches, y también me llevó a un templo a pedir amuletos de seguridad, como si realmente quisiera completar la infancia que me faltaba. Lo que más me sorprendió fue Vivian. Cuando Vivian vino a visitar a Ailare, al verme, se lanzó a acariciar mi cara. Oh, realmente hay alguien que puede parecerse a una chica de un manga, tan adorable. Me revolvió la cara como si fuera un gato, y al final fue Ailare quien me rescató de su abrazo. La verdad es que nunca pensé que mi rival sería así. Tampoco esperaba que mi apariencia pudiera atraer tanto cariño de la gente. Solo supe por Vivian que aquel día en la calle de comida, Ailare había llamado a Vivian para que lo acompañara a elegir un regalo de Año Nuevo para mí. Los padres de Ailare son realmente agradables. Y además, con mi identidad de novia, cuando me iba, su mamá me dio un sobre rojo enorme. No me atreví a aceptarlo, pero Ailare no pudo evitarlo y lo tomó directamente, metiéndolo en mi bolsillo. Ailare tiene licencia de conducir, así que me llevó en coche de regreso a la casa de mi abuela en Wintersleep Town. Solo le pedí que me dejara en el pueblo. No quise que viniera a casa. Ailare lo entendió y volvió al centro de la ciudad. Llevaba una maleta y llegué a la puerta de casa familiar. Pero como la casa había estado deshabitada durante mucho tiempo, ya había telarañas en la entrada. En realidad, mi abuela había fallecido hace muchos años. No quería que Ailare supiera de mi situación. Sin embargo, mientras barría el patio, él apareció de nuevo en el lado de la cerca del patio. Abrió suavemente la valla de madera. Se acercó y me acarició la cabeza, tomando naturalmente la escoba de mis manos, mirándome a los ojos. Ailare, no te dejaré sola. Me acerqué y abracé a Ailare, enterrando mi cabeza en su pecho. Parece que ya no estaba sola. Él y yo limpiamos la vieja casa juntos. Lo vi parado junto al escritorio, inmóvil, así que me acerqué para ver qué estaba haciendo. Al darme cuenta de lo que sostenía en la mano, mi cara se sonrojó instantáneamente. Era una foto de Ailare de su época en la secundaria, o más bien, un trozo de tela de un cartel iluminado donde estaba impresa su foto. La lista de honor de la escuela utilizaba esa tela, y cada vez que había un examen importante, cambiaban el cartel. Ailare siempre estaba presente. Recuerdo haber visto a un trabajador de la escuela colocando el nuevo y tirando el viejo a la basura. La escuela ya había terminado ese día, y como era hora de la cena, no había mucha gente. Así que, sigilosamente, recogí el trozo de tela. Era tan grande que fui a una esquina y recorté la foto de Ailare. El resto de la tela lo tiré de nuevo al cubo de basura. Después, temía que Jack pudiera encontrar la foto de Ailare en mi habitación. Así que la llevé de regreso a Wintersleep Town. Por eso, esa tela con la foto de Ailare había permanecido guardada en mi habitación todo este tiempo. Cuando la dejé, nunca imaginé que un día estaría frente al dueño de la foto. Ailare me miró, sus ojos llenos de alegría. Pequeña Ailare, ¿no piensas explicar esto? Abrí la boca, mis orejas estaban rojas, y no sabía cómo explicarlo. Durante mis 3 años de enamoramiento secreto, nunca pensé que un día él lo sabría, pero ahora él parecía alentador y me dio el valor para hablar. Respiré hondo, mi corazón palpitaba fuertemente. Mi respiración se volvió inestable, y ni siquiera me atreví a mirar sus ojos. Admito que, hace mucho tiempo, tenía intenciones no tan puras hacia ti. Él de repente tocó mi oreja y luego dijo suavemente, gracias por gustarme. Déjame una oportunidad. A partir de ahora, dejaré que yo te guste. De repente lo miré, y en mi mente, era como si fuegos artificiales estallaran. Me sentía mareada, y él ya me había envuelto en sus brazos. Lo abracé de vuelta. Parecía que había descubierto su secreto. Su corazón latía tan rápido como el mío.
Ailare y yo pasamos unos días en Wintersleep Town y luego regresamos a la ciudad. Todavía no volví a casa. Alquilé un lugar, y a veces mi papá venía a verme. Yo había encontrado un trabajo a tiempo parcial, y tanto mi mamá como yo mantuvimos nuestras posiciones. Nadie sabía cuánto duraría esta guerra fría, pero ahora tenía a alguien que estaría firmemente a mi lado, que escucharía pacientemente mis necesidades y respetaría cada una de mis decisiones. Resulta que ser amado realmente da más confianza. Ailare me llevó a conocer a algunos de sus amigos de la secundaria. Fuimos a un karaoke, y Ailare se emborrachó, así que buscamos una habitación vacía para descansar. Él se recostó sobre la mesa de café, apoyando su cabeza en una mano, mientras la otra seguía aferrándose a la mía. La luz en la habitación era tenue. Lo miré de perfil y aún me parecía algo irreal, así que me acerqué sigilosamente y le robé un beso. Sin embargo, al siguiente instante, él de repente abrió los ojos, su mirada clara, pero su voz seductora. ¿Puedes hacerlo otra vez? Estuve tan sonrojada que no pude evitarlo, pero aún así asentí. En el siguiente momento, él se inclinó, tomó mi cabeza entre sus manos, y nuestras respiraciones se entrelazaron, fusionándose con la calidez de nuestros labios. Realmente me gustas mucho. Me acomodé en su cuello. Finalmente le expresé mi cariño de manera clara, directa y sincera, y a partir de ese momento, los oscuros y difíciles días de mi enamoramiento se desvanecerían. Pequeña Ailare, tal vez no puedo entender tus 3 años, pero puedo asegurar que en cada año que venga, te quiero, será más que, tú me quieres.